El tiempo en distorsión era, pensó Daokat, un momento para reflexionar, un tiempo de transición en ese umbral efímero entre los diferentes mundos, las diferentes culturas, lugares y momentos que definieron su vida. Ahora estaba sentado en una habitación pequeña y fría, que supuso que normalmente serviría como cantina y como una especie de área común. Las austeras mesas y sillas de acero que estaban destinadas a plegarse contra las paredes, despejando un espacio vacío en el que reunirse y jugar a cualquier juego que las tripulaciones de las naves shumbirianas jugaran para pasar el tiempo en el espacio. Casi deseó que hubiera una ventana en la habitación. Nada especial, solo un pequeño ojo de buey desde el que ver el más allá, pero sabía que en realidad no había nada que ver cuando estaba en Warp, solo una extensión oscura e interminable. Ni siquiera las luces de las estrellas llegaban a la nave dentro de su pequeña burbuja de espacio distorsionado. El tiempo en Warp no era, de ninguna manera, un tiempo que Daokat consideraría importante. No era decisivo ni memorable por sí solo. El tiempo en Warp no era cuando sucedían las cosas. No. Fueron estas cortas vacaciones, estos pocos minutos u horas, en los que estar desconectado, inaccesible, no solo estaba justificado, sino esperado, en el que podría restar a solas con sus pensamientos, tomándose un respiro de las pruebas y tribulaciones por las que pasó el resto del universo. Pero, aunque Daokat no diría que este momento es importante, todavía lo consideraba necesario. Sabía que este era el tiempo que existía entre un capítulo que terminaba y el siguiente que aún no había comenzado. El momento en el que hacer un balance de tu vida hasta el momento, dejar de lado los arrepentimientos, aprender de los errores y prepararte para el inevitable próximo episodio. Este universo ligeramente cambiado que lo estaría esperando cada vez que regresara al espacio normal. Y Daoka tenía mucho de qué evaluar. La última vez que había tenido tanto en qué pensar, en qué reflexionar, fue cuando dejó su mundo natal, Sanxia, para presentarse su nuevo puesto en el borde mismo de la galaxia, bajo las órdenes de una tal embajadora Naxtani. Se había enfurecido. Había pasado la mayor parte del tiempo de viaje recluido en su camarote, sintiéndose resentido con el consejo o arrepentido de sí mismo y de su carrera condenada al fracaso. Era apropiado que ahora fuera este mismo capítulo el que llegara a su fin. Su tiempo en Shumbir, su tiempo aprendiendo sobre la cultura y costumbres de la República, recorriendo sus mundos principales, viviendo en la capital y socializando con las élites que visitaron el Palacio Empirio. Su tiempo con Ashtani. La habían buscado, por supuesto. Habían sobrevolado las ruinas del edificio de la dirección en el que ella se encontraba cuando la ciudad fue devastada. Daokat había intentado contactar a través de su comunicador, esperando que de alguna manera ella hubiera sobrevivido a la destrucción como lo había hecho él mismo, que podría haber tenido tiempo de refugiarse en algún lugar seguro antes de que explotaran los artefactos nucleares. Por supuesto, siempre había así sabido que sería una tarea infructuosa, pero había perseverado, aferrándose a esa única esperanza, esa posibilidad de entre un millón, hasta que los terranos los obligaron, no tan sutilmente, a abandonar la búsqueda. Y llegó el momento de afrontar la verdad. Nakhtani se había ido, lo que significaba que Daokat ahora tenía que enfrentarse solo a este universo cambiado, esta galaxia que giraba rápidamente hacia lo desconocido, hacia un conflicto de proporciones imprevisibles. La destrucción de la colonia había sido tan rápida y completa que resultaba difícil de comprender. La primera vez que vio el paisaje en ruinas desde arriba, mientras abandonaban el planeta en la nave que los terranos les habían proporcionado, su mente había vuelto a lo que había aprendido durante los días anteriores con el comisario de Agricultura. Había empezado a preguntarse sobre el coste de reconstruir estas plantaciones, qué técnicas seguirían los shumbirianos para limpiar el suelo y eliminar la radiación, o cómo reprocesarían la atmósfera, limpiando el polvo que estaban levantando los incendios en todo el continente y convirtiéndolo nuevamente en una composición segura y respirable. Y cuanto más pensaba en ello, cuanto más regresaba a sus conocimientos recientemente adquiridos sobre las prácticas agrícolas coloniales, más se daba cuenta de lo desesperada que sería esa tarea. No, el daño era demasiado extenso y las heridas demasiado profundas para sanar. No valdría la pena desde el punto de vista económico. Ni siquiera para una república sana y mucho menos para una envuelta en una guerra total. Sería más barato empezar de nuevo en un lugar nuevo que intentar devolver la vida al mundo muerto. A todos los efectos, la colonia de Jovit estaba muerta. El planeta quedaría abandonado, habiendo perdido su clasificación de habitabilidad en cuestión de minutos. Suspiró, alcanzando otra pequeña cosa parecida a una galleta salada de la caja que había encontrado en uno de los muchos gabinetes de la habitación. No tenía ganas de comer, pero Tercira, el piloto, le había sugerido que recuperara algo de las fuerzas perdidas. La intensidad del ataque, su magnitud, lo desproporcionado que había sido, era desconcertante, como si los terranos no solo hubieran querido derrotar a los shumbirianos, sino aplastarlos por completo, derribar todo lo que habían construido, arruinar su futuro y apagar meticulosamente sus esperanzas. Si los shumbirianos hubieran sido atacados por una civilización de seres sintientes, conscientes,
Hablaría de un odio ardiente, pensó Daokat, pero tratar de descubrir las motivaciones de los terranos era difícil. De hecho, podría ser ira, o también podría ser simplemente el resultado de un algoritmo fallido, una inteligencia artificial deshonesta, empeñada en realizar una limpieza y destrucción sin emociones, solo por un error en su programación. Y no era exactamente eso que lo que el Consejo prohibió cuando decidió no permitir el desarrollo de mentes artificiales autosostenidas, pensó. Al principio, cuando Daokat se despertó vivo en la cabina de la nave de la embajada, odiaba esa cosa. Odiaba la muerte sin sentido que estaba desatando sobre los umbilianos, y maldecía cualquier civilización que hubiera creado tal monstruosidad, y lo hubiera desatado sobre el cosmos. Por un segundo, había esperado que cualquier especie que hubiera construido a los terranos hubieran sido las primeras víctimas de su propia cruel creación. Y justo en ese momento, la cosa maldita había ido y le salvó la vida, a él y al piloto, llegando incluso a proporcionarles medicinas, botiquines de primeros auxilios y una nave espacial funcional para escapar del planeta condenado. Entonces, ¿a qué se debía todo eso? ¿Eran los terranos sensibles o conscientes después de todo? ¿Se habían apiadado de ellos y les habían permitido vivir? O tal vez fue solo un golpe de suerte. Quizá la presencia de otras especies había desencadenado alguna condición límite en su programación, obligando a la máquina a ayudarlos. En ese caso, que los terranos los dejarían ir sería tan carente de emociones como masacrar a los shumbirianos, solo una computadora haciendo su trabajo sin sentido. Pero Daokat esperaba que fuera lo primero, que esas acciones hablaban de algún nivel de compasión, de arrepentimiento, enterrado en su interior, de algún tipo de sensibilidad existente dentro de la máquina, por débil que fuera, porque eso significaría que todavía había espacio para la comprensión, para la comunicación, para... Daokat. La voz de Telsira, saliendo del altavoz de la habitación, lo trajo de vuelta al presente. Acabamos de salir de War para nuestra primera parada programada y he establecido un vínculo con el Consejo. Quieren hablar contigo. Daokat suspiró. El tiempo de la disformidad era, necesariamente, siempre demasiado corto. Tenía que serlo. Demasiado corto para importar realmente. Demasiado corto para convertirse en un capítulo por sí solo. Los flujos y reflujos del universo siempre lo alcanzan al final. Siempre antes de lo que espera. Salió de su camarote y caminó por los desnudos pasillos metálicos hacia la sala de mando de la nave. El vehículo de los terranos era, en pocas palabras, extraño. Casi surrealista en algunos lugares, como si estuviera atrapado en una especie de interpretación onírica de una nave espacial shumbiriana. Tenía pasillos que no conducían a ninguna parte y culminaban en callejones sin salidas, habitaciones sin propósitos discernibles, secciones sin iluminación alguna, mientras que otras eran tan brillantes que lastimaban sus ojos. Pronto, había aprendido a no seguir las señales y flechas pintadas en las paredes de los pasillos, ya que podían guiarlo tan fácilmente a su destino como hacerlo caminar en círculos en busca de una habitación que ni siquiera existía en primer lugar. Incluso tenía dos computadoras separadas en lugar de una, cada una de las cuales manejaba de forma independiente diferentes aspectos de la operación de la nave. Telsira se había quejado largamente sobre este punto en particular. Se unió al piloto en la enorme sala de mando, y tomó asiento a su lado. Telsira había recibido una paliza durante el accidente, como se veía. Su pelaje estaba sucio, con manchas de sangre crujiente aquí y allá, donde las vendas no cubrían su cuerpo. Tenía todavía dificultades para caminar y respirar, pero Daokat esperaba que se recuperara. Él mismo se había roto el brazo izquierdo, y tenía un corte en la cara que probablemente le dejaría una cicatriz a menos que se tratara pronto, preferiblemente con un regenerador de piel. Pero ninguna de sus heridas fue tan grave ni tan extensa como la del Difeniars. Al ver a Daokat, presionó algún icono en su consola, y luego sintió rápidamente. Este es el embajador adjunto Daokat, dijo. Su voz sonaba incluso más cansada de lo que se sentía. ¿Cuántas horas había permanecido despierto hasta ahora? Parecía como si su visita a la plantación de árboles oxigenados esta mañana hubiera ocurrido hacía toda una vida. Código 376, Esfera. Soy el oficial superviviente de mayor rango en la misión diplomática de la República de Shumbir. Después de que el embajador Nashtani desapareciera en acción, se presume muerta. Daokat. Reconoció inmediatamente la voz helada que salía de los altavoces. ¿Cuál es tu estado? Como cualquiera que trabajara para una embajada del Consejo, estaba familiarizado con la voz de Leshi de Sarkanin, gran ministra de Asuntos Exteriores y Diplomática del Consejo Federal Galáctico. Incluso habían estado en la misma habitación una vez, hacía casi 3 años, junto con unas 500 personas más. Así que sí, Daokat no necesitaba ningún tipo de identificación de la persona que llamaba para saber que estaba hablando con la persona responsable del Tratado de Paz que había puesto fin al conflicto de la independencia de Tawar, uno de los cosignatarios de los quintos acuerdos. Lo que nunca había esperado era escuchar su propio nombre en la fría y gélida voz fricativa de la Sacarnin. La D inicial casi convirtió en una TH,
Zaokat y se dio cuenta que le habían pedido que informara de su estado. Es mejor no hacer esperar a un gran ministro. Yo, el piloto Telsier y yo, hemos escapado de la colonia de Jovit y estamos en camino a la capital de Shumbir, señor. ¿Son ustedes dos los únicos supervivientes de la misión diplomática? Tenemos personal de apoyo en la capital. Pero sí, respondió Daokat. Hasta donde yo sé, somos los únicos que logramos salir de Jovit. ¿Pasó mi mensaje al despacho? Así es, respondió. El Consejo Federal Galáctico declaró una emergencia, tipo G, hace 3 días, y todas sus flotas aliadas se están movilizando para salir en defensa de la República Shumbir. 3 días. Siempre era difícil explicar los efectos de la dilatación del tiempo. El ataque a Jovit le parecía muy reciente, pero ya sería una vieja noticia para el resto del Consejo. ¿Cómo lograste escapar?, preguntó la gran ministro. Los terranos simplemente nos dejaron ir y nos dieron una nave espacial. Hubo silencio. Ya veo. ¿Entiendes cómo los shumbirianos podrán interpretar esto? Sí, lo entiendo, señora, respondió Daokat. Pero he estado pensando en esto. Nakshtani creía que la República nos estaba ocultando algo relacionado con los terranos. Y después de ver cómo está señalando a los shumbirianos, pero dejándonos a mí y a mi piloto en libertad, tengo que estar de acuerdo. La República está más involucrada de los orígenes de los terranos de lo que dejan entrever. Eso es un hecho. Han admitido conocer el lenguaje del replicador, por una vez, y acordaron darnos un lenguaje cifrado. Pero la pregunta en la mente de todos aquí es, ¿crees que la República realmente construyó esta cosa? Habrá pagado por tener eso en Jovit. Una cifra para poder convertir el idioma incomprensible. Cuando se encontró con los terranos, se había sentido como un idiota tratando de hablar con sus máquinas inexpresivas, pero se centró en la pregunta del Sacarnín. ¿Podría la República haber construido algo así? No, respondió. No estoy seguro de que esto encaje con lo que sabemos de ellos, y las máquinas de los terranos no parecen shumbirianas en lo más mínimo, sin mencionar sus tropas robóticas. No, soy más de la creencia de que los shumbirianos encontraron esta inerte en algún lugar y la activó. Tal vez por error, tal vez hicieron algo para provocarlo. Eso explicaría por qué solo es agresivo hacia ellos. Es una posibilidad. ¿Por qué? ¿Te habló? No, respondió Daokat. Creyó haber vislumbrado algo, pero ahora no estaba seguro de cómo expresarlo con palabras, mucho menos en palabras que el Sacarnín consideraría dignas de consideración. No exactamente, aunque hubo cierta comunicación no verbal. Los shumfirianos afirman que el replicador está ignorando sus intentos de comunicación, incluso aquellos realizados utilizando el lenguaje terrestre. Usted mismo lo dijo en su mensaje. ¿Se está retractando de esto?, respondió el Sacarnín. No, señor, respondió Daokat. Sé que dije eso, pero podría ser diferente si el Consejo es el que habla con él, en lugar de la República de Shumbir. Solo digo que todavía puede haber espacio para lograr una resolución pacífica. Ya veo. Pasaré esto a alta gobernanza. Creemos que el próximo objetivo del replicador probablemente sea el mundo industrial de Ancash Farbin. Nuestras flotas se están acercando para defenderlo, así que si hay un encuentro, podremos intentar atacarlo, comunicarnos, aunque no esté en el curso de acción planeado. Ancash Farbin. Daokat había estado ahí antes. Era un mundo pequeño y árido, administrado por la tribu Anakash, con una producción industrial masiva, regiones enteras del planeta dedicadas a la manufactura y cubiertas por fábricas de kilómetros de largo. Anakash Farbin era el núcleo indiscutible de la economía de la República y la fuente de la enorme influencia política de la tribu Anakash. Producía de todo, desde ropa y pantallas de entretenimiento hasta acorazados y relés cuánticos. Si el mundo capital de Shumbir era el cerebro y el corazón de la República, Anakash Farbin era sus músculos. Pero sus pensamientos volvieron a la última frase que había dicho el gran ministro, no en el curso de acción planeado. ¿Por qué? ¿Por qué no dar una oportunidad de hablar?, dijo Daokat. Si podemos lograr que los terranos se abstengan de realizar más ataques. Ya estoy presionando para que esto suceda, Daokat, pero la decisión final pertenece a la alta gobernanza. Intentó pensar cómo le había enseñado Nakshtani, ignorando el rango de Sacarnín, leyendo entre líneas lo que realmente estaba diciendo. ¿Por qué la alta gobernanza decidiría atacar en lugar de negociar con los terranos? Porque tienen un arma, dijo Daokat, algo que creen que puede destruir a los terranos. Correcto. El escenario de una flota de ataque abrumadora, gobernada por una inteligencia artificial fuera de control, ha sido teorizado antes, y se desarrollaron contramedidas en caso de que alguna vez surgiera tal situación. Alta gobernanza cree que estas contramedidas pueden superar las del replicador. Tienen un arma y quieren probarla, interrumpió Daokat, casi riendo. Incluso si eso significa sacrificar nuestra única posibilidad de lograr una paz negociada. No es tan fácil, asistente de embajador. Daokat pudo detectar un atisbo de irritación
al ser interrumpido en la voz del gran ministro. La eficacia de esta contramedida es situacional. Si el replicador sigue fortaleciéndose, podría pasar su punto de utilidad y volverse inmune a él. Simplemente no podemos permitir que los terranos se vuelvan demasiado poderosos como para detenerlos mientras negociamos un acuerdo de paz teórico. Entendía el razonamiento, pero aún así no le gustaba. No solo por el riesgo de perder la oportunidad de hablar con los terranos, sino también... era extraño, pero se sentía extrañamente en deuda con la cosa maldita, como si tuviera que pagar por salvarles la vida, a pesar de que habían sido las propias acciones de los terranos las que los habían puesto en peligro en primer lugar. ¿Era esto intencional? ¿Estaban los terranos jugando con este sentido de reciprocidad que tenían la mayoría de las especies inteligentes para hacerles dudar de sus acciones y enfrentarlos entre sí? ¿O fue ese vistazo de ese algo que Daokat pensó que había visto? ¿Eran los terranos capaces de sentir empatía? Así que usted está abogando por disparar primero, dijo Daokat. Pero, con el debido respeto, si es sensible, no podemos simplemente matarlos sin... Si los terranos son conscientes, interrumpió el embajador, siguen siendo culpables de un intento de genocidio, dijo el gran ministro. No somos nosotros los que disparamos primero aquí, asistente de embajador, y usted lo sabe. Haré todo lo posible para asegurar que se produzca un intento de comunicación. Pero, si no llegamos a un acuerdo, o si los terranos intentan atacar a los shumbirianos nuevamente, los destruiremos. Hay 700 millones de habitantes en Anakshvarbin. No podemos permitir que se repita el mismo nivel de destrucción visto en Jovit o Talemit. ¿Talemit? Sí. El mundo colonial de Talemit fue atacado hace 16 horas. Las estimaciones oscilan entre 100.000 y 200.000 víctimas. Afortunadamente, el daño en general no fue tan extenso como en el caso de Jovit. Daokat cerró los ojos con fuerza, reprimiendo un repentino impulso de gritar su frustración. Yo... dijo al fin. Sé cómo suena, señor. Lo mal que se siente la idea de una paz negociada después de que tantas personas han muerto. Pero si lanzamos nuestra arma y falla, entonces el replicador también nos considerará enemigos y habremos perdido nuestra oportunidad de llegar a una solución pacífica. Lo sé, dijo el Sakarin. No hay una respuesta fácil, Daokat. Pero en cualquier caso, esto ya no está en tus manos. Necesito que regreses a Shumbir, para que actúes como enlace con el gobierno de la República. Correcto, respondió Daokat, y husmear hasta que puedas saber qué es lo que todavía nos ocultan. El gran ministro soltó una risita divertida. Veo que Nakhtani te ha enseñado bien. En ese sentido, no creo que sería prudente hacer un cambio de liderazgo en la misión diplomática durante una crisis en desarrollo. Traducción. Nadie a quien pregunté quería siquiera acercarse a esa parte de la galaxia. Y dado que usted ya tiene un amplio conocimiento sobre la cultura shumbiriana y contactos en su gobierno, llamarlo usted en este momento sería contraproducente. Traducción. A nadie le importará si te mueres. Así que creo que sería mejor si usted tomara el mando de la misión como embajador interino, hasta el momento en que... Traducción. El trabajo es tuyo, pero no lo haré oficial todavía, en caso de las cosas salgan mal y necesite un chivo expiatorio. Gracias, señor, dijo Daokat. Tomaré rumbo inmediato hacia la capital Shumbir y me reuniré con el emperador en el Palacio Empirio. Intentaré averiguar qué saben. Me parece perfecto. Y Daokat, lo siento por Nakhtani. Correcto. Gracias, gran ministro. El vínculo se cerró, y Daokat cerró los ojos y respiró hondo. ¿A Shumbir entonces? Preguntó el piloto. Daokat asintió. ¿Cuánto tiempo tardaremos? Jugó con los iconos y números en la pantalla de su consola. 37 minutos subjetivos punto 1. Unas 50 horas en tiempo referencial. 50 horas. Para cuando volvieran al espacio normal, la situación en torno a Anakshvarbin probablemente ya estaría resuelta. De no ser por ellos dos, solo habría pasado media hora. Él asintió de nuevo y cerró los ojos, sin molestarse en volver a la cantina para esta etapa del viaje. Tal vez podría dormir un poco. El tiempo en distorsión, concluyó Daokat, era algo muy molesto. Si hay alguna historia que quieres que lea o narre, no tiene que ser necesariamente HFY o HFY, déjamela en los comentarios. Checa los demás videos que tengo del tema y de otros temas en mi canal y no olvides suscribirte. Gracias y deja tu like. Hasta pronto.